El silencio cayó como una losa en el vestuario cuando la pizarra mostró el once inicial y el nombre de Rodrigo no estaba donde siempre, porque hay decisiones que no necesitan explicación para hacer ruido y esa era una de ellas. No era un partido cualquiera, no era un rival menor y no era un día para experimentos, y sin embargo Arbeloa había decidido sentar a uno de los futbolistas más determinantes del Real Madrid en un escenario europeo que no perdona dudas ni egos mal gestionados. El Benfica esperaba. El estadio hervía y el madridismo se preguntaba si aquella era una jugada de ajedrez o un pulso innecesario. Para entender por qué este gesto encendió tantas alarmas hay que ir más allá del once y mirar el contexto. Porque el fútbol no ocurre en el vacío y menos cuando se cruzan jerarquías, proyectos y personalidades fuertes. Arbeloa, símbolo de una escuela que cree en el orden, la disciplina y el sacrificio colectivo, había llegado con una idea clara de equipo. Un Madrid intenso, comprometido, sin concesiones. Un Madrid donde nadie juega por decreto y donde el apellido no pesa más que el rendimiento diario. En teoría, un discurso impecable. En la práctica, un campo de minas cuando enfrente tienes a un talento como Rodrigo, acostumbrado a aparecer en las grandes noches y a decidir partidos que se quedan pequeños para otros. Rodrigo no es solo un extremo rápido y técnico, es un futbolista con un radar especial para los momentos grandes. Ha marcado goles que cambian eliminatorias, ha asumido responsabilidades cuando el balón quema y ha demostrado una madurez competitiva impropia de su edad. Sentarlo en un Benfica versus Real Madrid no es una rotación más, es un mensaje. Y en el fútbol los mensajes se leen en voz alta, incluso cuando nadie los pronuncia. La versión oficial hablaba de gestión de esfuerzos, de perfiles tácticos, de un plan específico para atacar las debilidades del rival. Todo muy razonable, todo muy correcto. Pero el fútbol es un idioma emocional y ahí la traducción fue otra. Rodrigo lo sintió como una desconfianza en el día que más quería estar. Y el vestuario, ese lugar donde se huelen las tensiones antes de que se vean, entendió que algo se había movido. El Benfica no es un rival cómodo, nunca lo ha sido. Equipo intenso, con bandas profundas, presión alta y una grada que empuja como si cada balón fuera el último. En ese contexto, prescindir de un jugador capaz de romper líneas y decidir en una acción parece, como mínimo, arriesgado. Arbeloa apostó por un once más físico, más solidario, más obediente. La idea era clara: controlar el partido, minimizar riesgos y golpear con paciencia. El problema es que el fútbol no siempre obedece a los planes, y menos cuando el rival te exige creatividad bajo presión. Desde el banquillo, Rodrigo miraba el partido con esa mezcla incómoda de profesionalismo y frustración. Aplaudía, animaba, cumplía con el guión externo. Por dentro, la película era otra. Cada desborde que no llegaba, cada transición mal resuelta, cada ocasión que pedía a alguien capaz de inventar algo distinto, era una pequeña astilla. Y las astillas, cuando se acumulan, acaban doliendo. El primer tiempo fue espeso. El Madrid controlaba zonas pero no el ritmo. El Benfica se sentía cómodo mordiendo y saliendo rápido. Faltaba chispa, faltaba ese desequilibrio que rompe partidos cerrados. En la banda, Arbeloa mantenía la calma, gesticulaba lo justo, confiado en su plan. El mensaje era de convicción. El problema es que el fútbol, caprichoso como es, empezó a pedir otra cosa. En el descanso, el ruido creció. Las cámaras enfocaron el banquillo más de la cuenta. Los comentaristas empezaron a especular y en las redes la pregunta se repetía como un eco insistente. ¿De verdad Rodrigo no es necesario hoy? Y si tú también te estás haciendo esa pregunta y te gusta que aquí se analicen estas decisiones sin rodeos, suscríbete al canal, porque esto no va de repetir titulares, va de entender lo que hay detrás. La segunda parte arrancó con el mismo guión hasta que el Benfica golpeó primero. Un error en salida, una transición rápida y un gol que cambió el paisaje emocional del partido. El estadio explotó y en Madrid se vio obligado a correr detrás del marcador. Fue entonces cuando la cámara volvió al banquillo y encontró a Rodrigo calentando. La imagen era potente. El talento al que no se recurrió de inicio ahora era la solución urgente. Y ese matiz, ese pequeño detalle, es el que muchas veces marca la relación entre entrenador y jugador. Rodrigo entró con hambre, con rabia contenida y con esa electricidad que solo tienen los futbolistas que sienten que deben demostrar algo. En pocos minutos el partido cambió. Más profundidad, más uno contra uno, más miedo en la defensa rival. No marcó de inmediato, pero el campo se inclinó. El Madrid empezó a parecerse a sí mismo. El mensaje era claro y no hacía falta traducirlo. El empate llegó tras una jugada que nació de su banda, no porque él la firmara,
sino porque su presencia alteró el sistema defensivo del Benfica. A veces el impacto de un jugador no se mide en goles, sino en cómo obliga al rival a cambiar. Y eso, para un entrenador, es una evidencia difícil de ignorar. El partido terminó con un empate trabajado, incluso con opciones de victoria para el Madrid. En la rueda de prensa, Arbeloa defendió su decisión con serenidad. Habló de grupo, de competitividad interna, de decisiones tomadas por el bien del equipo. No hubo reproches públicos, no hubo mensajes cruzados. Todo correcto, demasiado correcto para ser el final de la historia. Porque lo que no se dijo empezó a pesar más que lo que sí. Rodrigo, en zona mixta, fue educado pero frío. Palabras medidas, respuestas cortas, mirada seria. No hubo explosión, no hubo drama, pero sí un aviso. Los futbolistas no siempre se hartan con gritos o gestos exagerados. A veces se hartan en silencio, y ese silencio es el que más ruido hace. En los días siguientes, el debate se instaló. ¿Fue una decisión valiente o una cabezonería innecesaria? ¿Es Arbeloa el tipo de entrenador que necesita el Madrid para construir algo nuevo o alguien que corre el riesgo de chocar con sus propios talentos? Y en medio, Rodrigo, un jugador que sabe lo que vale y que no está dispuesto a convertirse en un recurso secundario en las noches grandes. El vestuario, aunque unido, no es ajeno a estas dinámicas. Los líderes observan, los jóvenes aprenden y todos toman nota. Cuando un futbolista ve que el rendimiento no siempre garantiza la titularidad, el mensaje puede ser positivo o desestabilizador según cómo se gestione. Arbeloa lo sabe, porque ha estado en ese vestuario, porque ha vivido las jerarquías y porque entiende que el respeto se gana, pero también se cuida. Aquí hay un punto clave que muchos pasan por alto. Sentar a Rodrigo no es solo una decisión deportiva, es una declaración de intenciones. Es decirle al vestuario que nadie está por encima del plan. Eso puede fortalecer al grupo o generar una grieta si el plan no funciona. El margen de error se reduce cuando el talento responde en el campo y demuestra que quizá la lectura inicial no era la mejor. Rodrigo no es un jugador conflictivo. No busca polémica, no filtra mensajes, no juega a desestabilizar. Precisamente por eso, cuando se harta, lo hace de forma peligrosa para el equilibrio interno. Porque su enfado no es ruido, es determinación. Es la convicción de que debe exigir su sitio desde el rendimiento, pero también desde el respeto a su rol. El siguiente entrenamiento fue intenso. Fuentes cercanas hablaron de una conversación privada, franca, sin testigos. Arbeloa expuso sus razones, Rodrigo expresó su malestar. No fue un choque, fue un ajuste. Ambos saben que están condenados a entenderse si el proyecto quiere avanzar. El entrenador necesita al talento y el talento necesita un marco donde brillar. Este episodio deja una lección incómoda pero necesaria. En el fútbol moderno, la gestión emocional es tan importante como la táctica. Puedes acertar con el dibujo y fallar con las personas. Puedes tener razón en el plan y perder en el vínculo. Arbeloa está construyendo su identidad como entrenador y estas decisiones forman parte del proceso. Rodrigo está consolidándose como estrella y estas situaciones forman parte del precio. El próximo partido será observado con lupa. Cada gesto, cada decisión, cada cambio. Si Rodrigo vuelve al once y responde, el episodio se leerá como una anécdota. Si vuelve al banquillo, la historia crecerá. Así funciona este juego. El relato nunca se detiene. Y si te gusta este tipo de análisis, donde se habla claro de lo que pasa dentro y fuera del campo, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene no lo vas a escuchar en las ruedas de prensa ni en los resúmenes de 20 segundos. El fútbol no es justo, pero sí es coherente con sus propias reglas emocionales. Los talentos necesitan sentirse importantes, los entrenadores necesitan imponer criterios y los clubes necesitan resultados. Cuando esas tres fuerzas se alinean, aparecen los grandes equipos. Cuando chocan, aparecen los conflictos que definen carreras. Rodrigo no se va a rendir. Arbeloa no va a ceder a la primera. En ese pulso hay tensión, pero también potencial. Si ambos encuentran el punto medio, el Madrid saldrá reforzado. Si no, este partido en Lisboa será recordado como el inicio de algo más grande. Porque hay noches que no se recuerdan por el marcador, sino por las decisiones que cambian dinámicas. Y esta fue una de ellas. El banquillo, el gesto serio, la entrada tardía, el impacto inmediato y el silencio posterior. Todo encaja en una narrativa que todavía se está escribiendo. El final, como siempre, lo dictará el césped. Pero una cosa está clara. Cuando sientas a un jugador como Rodrigo en una noche europea y ese jugador responde demostrando por qué debería estar, no solo estás tomando una decisión táctica.
Estás encendiendo una mecha. Y ahora el reto es que esa mecha no termine explotando donde más duele, sino iluminando el camino de un equipo que aspira a todo. Esa mecha de la que hablamos no es un recurso literario exagerado, es una sensación real que se percibe en el día a día de un club grande. Porque cuando el talento siente que debe justificar su presencia más de la cuenta, algo se recalibra internamente. No es rebeldía abierta ni desafío frontal, es algo más sutil y por eso más delicado. Rodrigo no necesita levantar la voz para hacerse notar. Le basta con mirar el campo sabiendo que ahí, justo ahí, es donde se siente en control de su destino. Desde ese último gesto en el césped, tras el pitido final, quedó flotando una pregunta incómoda que nadie formuló en voz alta pero que todos entendieron. ¿Era realmente necesario llegar hasta ese punto para enviar un mensaje? Arbeloa apostó por la pedagogía dura, por esa idea de que el grupo se fortalece cuando el estatus se cuestiona. El problema es que en el Real Madrid la línea entre pedagogía y fricción es finísima, casi invisible, y solo se sostiene si el resultado acompaña o si el liderazgo es indiscutible. Rodrigo, mientras tanto, no discutía el concepto, discutía el contexto. No se sentía fuera de forma, no llegaba tocado, no estaba atravesando una mala racha. Todo lo contrario. Por eso el golpe fue más profundo. Porque cuando un jugador asume que el banquillo es consecuencia de su rendimiento, lo acepta, lo digiere y sigue. Pero cuando percibe que es una decisión simbólica, el ego competitivo se activa. Y el ego competitivo, bien gestionado, gana partidos, mal gestionado, abre grietas. Hay un detalle que muchos pasaron por alto y que explica mejor que cualquier declaración lo que estaba ocurriendo. Durante buena parte del partido, Rodrigo no se sentó. Permaneció de pie, siguiendo cada jugada, señalando espacios, hablando con compañeros incluso sin estar en el campo. No era postureo ni teatralidad. Era ansiedad competitiva. Era alguien que siente que el partido le pertenece aunque no se lo hayan concedido oficialmente. Arbeloa lo vio. Claro que lo vio. Un entrenador no llega a ese nivel sin leer ese tipo de comportamientos. La cuestión es qué hace con esa información. Ignorarla sería una provocación. Sobrereaccionar, una muestra de inseguridad. El equilibrio está en reconocerla sin ceder el mando, algo que solo se consigue con una autoridad muy bien asentada. El Real Madrid es un club que históricamente ha convivido con estrellas inconformistas, con jugadores que no entienden el banquillo como castigo sino como anomalía. Gestionar eso requiere algo más que normas claras. Requiere sensibilidad. Y ahí es donde este episodio se vuelve tan interesante. Porque no estamos ante un conflicto explosivo, sino ante una fricción silenciosa que puede resolverse con inteligencia o enquistarse por orgullo. Rodrigo no pide trato especial, pide coherencia. Quiere saber qué se espera de él, cuándo y por qué. Quiere sentir que las grandes noches siguen siendo su territorio natural. Arbeloa quiere que nadie se relaje, que todos entiendan que el escudo está por encima de los nombres. Ambas posturas son legítimas. El reto es que no se anulen entre sí. Hay entrenadores que construyen desde el miedo a perder el control y otros que lo hacen desde la confianza en el talento. Arbeloa parece moverse entre ambos mundos, intentando consolidar una autoridad que todavía está en fase de afirmación. Y Rodrigo, sin proponérselo, se convierte en el termómetro perfecto para medir hasta dónde llega esa autoridad y cómo se ejerce. Por eso este episodio no va solo de un once inicial ni de un cambio tardío. Va de jerarquías emocionales, de liderazgo, de cómo se gestiona el hambre de un futbolista que sabe que está preparado para asumir más peso. Va de entender que en un equipo grande no basta con tener razón, hay que saber cuándo ejercerla y cómo explicarla. El ambiente que dejó ese partido fue denso, no tóxico, pero sí cargado. De esos que no estallan pero tampoco se disipan solos. Un ambiente que obliga a hablar, a ajustar, a redefinir límites. Y eso, aunque incómodo, también es crecimiento si se maneja con cabeza. Porque si algo quedó claro es que Rodrigo no se apagó. Al contrario, respondió con fútbol, que es la forma más incómoda y más elegante de hacerlo. No pidió explicaciones públicas ni buscó aliados mediáticos. Simplemente salió y recordó por qué su nombre genera debates cuando no aparece en un once. Y eso, para un entrenador, es un desafío tan grande como una oportunidad. La mecha sigue ahí, encendida pero controlada, esperando saber si servirá para iluminar o para quemar. Y en ese delicado equilibrio se mueven ahora Arbeloa y Rodrigo, dos perfiles distintos unidos por una misma exigencia. Ganar. Crecer y demostrar que, incluso en el conflicto silencioso, el fútbol sigue siendo el mejor juez. Ese juez del que hablamos no necesita declaraciones ni titulares rimbombantes,
Se manifiesta en pequeños gestos que solo perciben quienes viven el fútbol desde dentro. En la forma en que un entrenador cruza una mirada, en cómo un jugador recibe una indicación, en el silencio que queda cuando ya no hay cámaras delante. Ahí es donde se mide de verdad la salud de una relación profesional, y ahí es donde este episodio adquiere matices que no caben en un resumen rápido. Rodrigo, tras demostrar su impacto, no celebró de más ni buscó aprobación. Ese detalle es clave. No hubo gestos exagerados hacia el banquillo ni miradas desafiantes. Eso habría sido fácil, casi tentador. Optó por algo más incómodo. Normalidad. Como si dijera sin palabras que esto es lo mínimo que se espera de él, no una reivindicación puntual. Ese tipo de actitud suele descolocar más que cualquier protesta abierta, porque obliga al entrenador a mirarse en el espejo de sus decisiones. Arbeloa, por su parte, mantuvo la compostura pública. Ni gestos de arrepentimiento ni señales de triunfo. Su lenguaje corporal fue el de alguien que asume el debate interno sin necesidad de dramatizarlo. Pero dentro, la lectura era inevitable. El equipo había mejorado con Rodrigo en el campo. No por casualidad, no por energía de último momento, sino por cualidades estructurales. Velocidad mental, desborde, amenaza constante. Cosas que no se entrenan, se tienen. En ese punto aparece un matiz que muchos olvidan. El Real Madrid no es un laboratorio. Es un escenario donde cada decisión se amplifica. Arbeloa no está formando juveniles sin presión externa, está gestionando expectativas gigantescas. Por eso, cuando decide enviar un mensaje fuerte, debe asumir que la respuesta también será fuerte si el talento al que desafía está a la altura. Y Rodrigo lo estuvo. La conversación pendiente no gira en torno a la titularidad puntual, sino al rol simbólico. Rodrigo quiere sentirse parte del núcleo duro, de los jugadores que no se cuestionan en las grandes citas salvo causa mayor. Arbeloa quiere que ese estatus se gane cada semana, incluso cuando parece evidente. Ahí está el nudo. No es un choque de egos clásico, es un choque de filosofías. Hay entrenadores que creen que al talento hay que protegerlo, envolverlo, hacerlo sentir especial para que rinda. Otros creen que hay que exprimirlo, incomodarlo, ponerlo en duda para que no se relaje. Ninguna escuela es infalible. Todas han triunfado y fracasado según el contexto. El problema es que Rodrigo no parece necesitar estímulos externos para competir. Su motor es interno, silencioso, constante. Y cuando ese tipo de jugador siente que se le coloca una prueba innecesaria, la vive como una fricción más que como un reto. El vestuario percibe eso. No toma partido de forma explícita, pero observa. Observa si el mensaje es justo, si es coherente, si se aplica de la misma forma a todos. Porque en un equipo grande, la palabra igualdad pesa tanto como la palabra jerarquía. Si la balanza se inclina demasiado hacia un lado, el equilibrio se resiente. Lo interesante es que no hay bandos formados ni susurros descontrolados. Lo que hay es una expectativa. Una sensación compartida de que este episodio no puede quedar en el aire. Necesita una resolución clara, aunque no sea inmediata. Y esa resolución no pasa por discursos grandilocuentes, sino por decisiones futuras que confirmen o rectifiquen lo ocurrido. Rodrigo, mientras tanto, se mueve en un terreno delicado. Quiere competir, quiere jugar, quiere sentirse importante, pero también entiende el valor de la imagen pública y del compromiso colectivo. No va a forzar una situación, no va a escalar el conflicto. Eso no significa que lo olvide. Significa que lo gestiona a su manera, con memoria y con ambición. Arbeloa sabe que está siendo observado. No solo por el jugador, sino por el entorno, por la directiva, por una afición que tolera casi todo menos la sensación de desaprovechar talento. Cada decisión futura se interpretará a la luz de esta. Cada alineación llevará implícita una lectura. Esa es la carga del liderazgo en un club así. Por eso la mecha sigue encendida, no porque vaya a explotar mañana, sino porque marca una tensión creativa. Puede convertirse en el origen de una versión aún mejor de Rodrigo, más implicado, más determinante. O puede ser el primer aviso de una relación que necesitará ajustes constantes para no desgastarse. Todo depende de cómo se lean los silencios y de cómo se administren los egos, incluidos los que no se reconocen como tales. Lo que está claro es que nadie salió indiferente de ese partido. Ni el jugador, ni el entrenador, ni el vestuario. Y cuando eso ocurre sin que haya un conflicto explícito, estamos ante uno de esos momentos que definen temporadas. No por lo que pasó, sino por lo que revela. El fútbol, al final, no va solo de ganar partidos. Va de gestionar tensiones, de entender personas, de saber cuándo apretar y cuándo soltar.
Arbeloa y Rodrigo están ahora mismo en ese punto exacto donde se decide si una decisión polémica se transforma en aprendizaje o en cicatriz. Y esa decisión no se toma hablando, se toma actuando. En silencio, como las mechas que siguen ardiendo sin que nadie sepa todavía si traerán luz o incendio. Ese silencio que rodea la mecha no es vacío, está cargado de matices que solo perciben quienes viven la dinámica de un vestuario de élite. Cada gesto, por pequeño que parezca, transmite información. La manera en que Rodrigo se sienta, cómo ajusta las botas, cómo sigue con la mirada cada movimiento en el campo, todo eso comunica más que cualquier titular. No es rebeldía, pero sí un aviso. Está atento, está preparado y, sobre todo, no acepta que su rol se interprete de forma reducida. Su cuerpo, su lenguaje, su respiración, todo habla, y Arbeloa lo percibe sin necesidad de palabras. Arbeloa, con su experiencia, sabe que las microexpresiones cuentan más que un discurso público. Observa la tensión contenida, el ligero aumento de intensidad en los gestos de Rodrigo, cómo sus indicaciones a los compañeros son más incisivas, cómo mantiene la concentración aún desde el banquillo. No hay teatralidad, pero hay mensaje. Esa combinación de profesionalismo y determinación silenciosa es lo que hace que un jugador de élite pueda alterar la narrativa del partido incluso sin estar sobre el césped. En realidad, es la definición exacta de influencia sutil, y por eso este episodio merece tanto análisis como cualquier gol decisivo. En el vestuario, la situación genera corrientes subterráneas de lectura constante. Los demás jugadores perciben la energía de Rodrigo, su estado emocional y su necesidad de protagonismo, pero no como un desafío directo, sino como un recordatorio de que todos deben estar listos, que nadie tiene garantizado un papel por historia o nombre. Cada profesional allí mide la tensión, evalúa cómo Arbeloa maneja la situación y cómo Rodrigo responde. Es un microuniverso de observación, donde la comunicación no verbal vale tanto como la táctica que se dibuja en la pizarra. Los matices que se despliegan en estos instantes también tienen que ver con la reputación interna. Rodrigo sabe que sus compañeros están atentos. No necesita demostrarles nada con palabras. Su manera de vivir el partido, aun desde la distancia, es suficiente para transmitir su compromiso, al mismo tiempo, su inconformidad. Y aquí hay un detalle crucial. Inconformidad no equivale a deslealtad. Es la delgada línea que separa a un jugador con hambre de protagonismo de uno que genera conflicto innecesario.